Continuamos el Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Bernardo Baranda, quien es director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Querido Bernardo, gracias por conversar con nosotros. Pues bueno, tras la pandemia o durante esta pandemia que desafortunadamente continúa por COVID-19, los usuarios han cambiado la manera de transportarse dentro de las ciudades. En el caso de las ciudades de nuestro país y concretamente la Ciudad de México, pues han cambiado el metro o el metrobús y se ha detectado un incremento sustancial en el uso de las ciclovías. Esto es algo que sucede ya hace muchos años en otros países, pero en México estamos viendo un aceleramiento de este tipo de transporte, ¿correcto? Sí, así es. Lo estamos viendo principalmente en la ciclovía de Insurgentes, que se anunció como temporal, como bien dices, en parte para ayudar a descongestionar, en este caso, la línea 1 del Metrobús, pero también pues para, digamos, la bicicleta pues ayuda a trasladarse, es un vehículo muy eficiente, no contaminante, que ocupa poco espacio y relativamente barato, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que hemos visto en muchas ciudades del mundo y qué bueno que la Ciudad de México no es la excepción. Esta es una tendencia, Bernardo, pues ya lo decía yo, mundial, y hay varias ciudades de México que están utilizando ya incluso, pues algunas zonas de la Ciudad de México lo venían haciendo, zonas para trasladarse entre colonias, entre Polanco, La Condesa, etcétera, pero también hay otras ciudades. ¿Cuál es la tendencia? Digo, o sea, todos conocemos que hay muchas ciudades turísticas como Tulum, en la que todo el mundo se traslada en bicicleta, pero las grandes urbes, y conocemos también los casos internacionales, Ámsterdam, uno de ellos, o Holanda completo como país. ¿Ese será el futuro en México? Sí, yo creo que, digamos, no es que todas las ciudades y tampoco pues todo el mundo necesariamente se va a trasladar en bicicleta, pero sí se ha encontrado, digamos, que pues es parte de la solución, ¿no? Digamos, tiene que ser una opción más dentro de las posibilidades para trasladarse, y sí lo hemos visto un crecimiento, yo diría, de unos 20 años para acá, ha sido notorio en todo el mundo, y en México, bueno, tenemos buenos ejemplos, ya lo decíamos, la Ciudad de México, por ejemplo, Reforma, cuando nosotros empezamos a hacer conteos ahí de cuántos ciclistas se trasladaban diariamente, pues era alrededor de 200 diarios, antes de la ciclovía y del programa de Ecobici, y hoy por hoy pues ya son más de 3,500 que se trasladan diariamente, ¿no? Entonces sí creo que se puede, digamos, la infraestructura ayuda a atraer a más usuarios, obviamente al ser más seguro, al estar bien integrado con digamos, un efecto de red de ciclovías protegidas, suele atraer más usuarios, y otras ciudades también lo están haciendo. Guadalajara ya lleva bastantes años impulsando el uso a través de infraestructura y de programas de bici pública, o el caso, por ejemplo, de León, que es donde tenemos uno de los mayores usos de la bicicleta, ahí casi el 10% de los viajes se hacen en bicicleta, también en zonas industriales. Entonces, vamos, es algo que creo que la bicicleta puede, digamos, ser una opción muy saludable para resolver muchos de los problemas que tenemos en las ciudades de movilidad, ¿no? Sin duda, muchos automovilistas lo avalan, en general el público lo avala, pero falta cultura por un lado, y por otro lado, quisiera que nos comentaras de la falta de cultura, y por otro lado, pues en qué consiste ese concepto de calles completas, que es, ya decías tú que algunas vías se han señalado de forma temporal por la pandemia, pero podrían quedarse. Sí, mira, desde luego que hace falta mucha cultura vial en nuestro país, creo que a todos los niveles, desde el automovilista, el ciclista, hasta el peatón, ¿no? Creo que todos tenemos que aprender a convivir de una manera más armoniosa. Sin embargo, bueno, esto es un proceso, ¿no? Se va trabajando, se tiene que hacer desde luego educación, digo que desde la preparatoria, las universidades, en fin, hay toda una serie de cuestiones ahí que ayudan a incrementar la educación vial, también las licencias de conducir. No tenemos un programa, digamos, en el cual se tenga que
capacitar una persona antes de conducir un automóvil, ¿no? Entonces hay muchas áreas de oportunidad ahí. Sin embargo, bueno, creo que hemos avanzado, ya hay más respeto, convivencia, por lo menos ya es más común ver ciclistas, y también la convivencia con los peatones, creo que poco a poco ha ido mejorando, pero bueno, todo esto, y ligándolo con tu siguiente pregunta, el concepto de calles completas es justamente eso, que todos tenemos cabida en la calle y que se debe de hacer calles que más que pensarse únicamente en el flujo automovilista, se piense en todos los usuarios, ¿no? Entonces, una calle completa generalmente se compone por infraestructura dedicada al transporte público, en este caso, por ejemplo, en Insurgentes sería el carril exclusivo del Metrobús. Desde luego hay espacio para los automovilistas también, 2 carriles en el caso de Insurgentes y uno para los ciclistas. Y además de eso, pues el chiste es que haya buenas banquetas, haya buen mobiliario urbano, señalización, y todo eso pues hace una calle completa, ¿no? Todo esto y estas políticas públicas, por supuesto, empatan con esta política que tiene el gobierno de la Ciudad de México y de muchas ciudades del mundo y de México también, por supuesto, que consiste en la desincentivación del uso del automóvil, y esto incluso ahora los permisos, por ejemplo, para construir departamentos o unidades nuevas de vivienda, pues al contrario, limitan el uso o el número de cajones de estacionamiento, precisamente porque lo que se pretende es que se utilice más el transporte público y que se utilice más este medio de transporte como la bicicleta. Esto sin duda pues logra que esto suceda y también pues le da, digamos que plusvalía a los inmuebles que se encuentran aledaños a toda esta red de transporte y ciclovías, ¿correcto? Así es, sí, es un concepto también que ya se utiliza mucho, que es desarrollo orientado al transporte, en el cual efectivamente lo que se trata es de integrar mejor todo el desarrollo urbano y mobiliario, en este caso, pues sí, desde la ubicación, ¿no? Que esté más cercana a las redes de transporte masivo y también pues con estas otras opciones de transporte activo, ¿no? Entonces, si se hace de una manera bien, digamos, bien integrado y obviamente pues pensando también en la necesidad de la gente de trasladarse menos, sobre todo en auto, pues puede tener, creo que un nicho muy importante, ¿no? Tal vez una persona estaría dispuesta a sacrificar, no sé, un cajón de estacionamiento a cambio de estar en una zona muy bien ubicada. ¿No? Sí, además. El costo del automóvil, el costo del mantenimiento, claro. Sí, mantenimiento. Totalmente. Bueno, la inversión inicial y además, pues ahora también hay otras alternativas, ¿no? Además de la bicicleta, transporte público, también hay servicios de todo esto tipo. Estos patines también, ¿no? Sí, también, claro. Estos patines que son pues una maravilla. Pues hacia allá vamos sin duda, mi querido Bernardo. Espero que esas políticas permanezcan en ciudades como la Ciudad de México y pues también en todas las que hemos mencionado, Guadalajara, León, y que se vayan extendiendo hacia el resto de la República. Gracias, Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Inmobiliarias recomendadas.